colocado en mi espíritu, en corazón, para poder ministrarnos al Señor. Libro de Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 13. Libro de Segunda Carta de Tesalonicense, capítulo 2, verso 13. Gloria al que vive. Gracias, Señor, por esta preciosa noche que tú nos regalaste en tu presencia. ¿Todos lo tienen? Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, verso 13. Dice así la palabra del Señor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Toma tu asiento en esta noche. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalonia. En esta segunda carta encontramos muchos temas importantes, muchos temas que podemos nosotros desarrollar y ver cómo Dios habla por medio del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonia. En el capítulo 1 nosotros podemos encontrar que esta carta comienza confirmando y afirmando el juicio de Dios, que se va a manifestar cuando el Señor Jesús regrese. Este juicio que se va a ejecutar, que se va a manifestar cuando el Señor venga. Amén. Esto podemos verlo nosotros en el capítulo 1, que habla acerca de que Dios juzgará a los pecadores en su venida. Pero en el capítulo 2 nosotros podemos ver algo muy interesante que el apóstol Pablo describe y muestra por el Espíritu la manifestación del hombre de pecado. ¿Y qué es lo que todavía lo sigue deteniendo? Hay algo que está deteniendo esa manifestación, está deteniendo esto que todavía no va a ocurrir, porque todavía está la iglesia del Señor en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos muestra y nos describe quién va a ser este hombre. Este hombre, si usted lee el capítulo 2, es tremendo lo que dice acerca de que se va a manifestar el hombre inicuo, el hijo de perdición. ¿Quién es ese hijo de perdición? Es el anticristo, que va a venir influenciado ¿por quién? Por Satanás. Es un hombre que va a tener todo el poder diabólico y satánico que el dragón le va a dar. Es la bestia, que habla el capítulo 13, por ejemplo, que nosotros estamos estudiando en Apocalipsis, la bestia de Apocalipsis. Cuando Apocalipsis habla de la bestia, se lo está hablando bajo la perspectiva de Dios. No es que es una bestia, como hoy podemos decir, que es una bestia, es un monstruo. No. Lo está hablando de la perspectiva de Dios, que esa persona es una bestia, tiene el poder tan diabólico y tan despiadado como una bestia que viene a devorar, que viene a destruir sin piedad. Una bestia salvaje es una bestia que no tiene piedad, que destruye, que mata a su presa. Bueno, así es el anticristo, va a ser un ser despiadado, un ser sin piedad, sin corazón, que Él viene para destruir, Él viene para llevarse la cantidad de almas, amén, al infierno. Ese es su propósito. Pero cuando nosotros leemos el capítulo 2, encontramos como un paréntesis que hace este capítulo. Habla del hombre de perdición, del inicuo, y ahí muestra que el Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo va a destruir con el resplandor de su venida. Amén. Y dice ahí, podemos ver unos versículos, que Él
va a hacer obras y manifestaciones, señales con poderes, y va a hacer muchos prodigios. ¿Quién? Este hombre de perdición, el anticristo, el cual engañará, dice, a toda la humanidad. Por eso, miren qué tremendo que hoy en día, escuche, este poder se está efectuando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de 1 de Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno, está bajo el dominio de este maligno, que es Satanás, que está operando desde las regiones celestes, desde el segundo cielo, operando y manipulando y utilizando aquí a los servidores de él, a los hombres que le sirven a él, y está ¿qué? Llevando a un mundo o cegando a todos los incrédulos. ¿Y cuál es el fin también de Satanás? Es seguir teniendo a la iglesia bajo los velos. Es que la iglesia de Cristo viva bajo la ignorancia, bajo el velo, bajo la cautividad, bajo el pecado. Pero gracias a Dios, que Dios nos alumbró y vino a resplandecer en nosotros, y Él quitó todo velo, y Él quitó toda ceguera, y Él quitó todo impedimento a que la luz de Cristo nos resplandezca. Esa luz que es del Evangelio, es la palabra del Señor. Ya muestra en el capítulo 2, versículo 10, que Él con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este espíritu de engaño, de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron ¿a quién? Al amor verdadero. ¿Quién es ese amor verdadero? Es Cristo, es nuestro Señor. Y dice el verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios mismo, al ver que la gente rechazó el verdadero amor y rechazó al Señor, viene un espíritu del error, de engaño, y ellos viven bajo el engaño, bajo la mentira, influenciada por el anticristo, por esta bestia, por Satanás, por el hombre de pecado, por el hombre de la perdición. Claro, escuche, que esto está mostrando y está marcándonos un tiempo profético. Esto está hablando de la escatología, que es en los tiempos futuros, en el tiempo de la gran tribulación. Pero lo que sí hoy podemos ver, cómo hoy en día el engaño y la manipulación se está propagando de una manera terrible y tremenda en el ámbito evangélico. Esto que estamos hablando aquí se va a cumplir en el tiempo de la gran tribulación. Este hombre de perdición, el anticristo, que será un hombre. Así como nosotros tenemos el Espíritu del Señor, y como Jesús tenía al Padre y era uno con el Padre, este hombre tendrá la unidad del dragón, de Satanás, tendrá los poderes. Él le vendió el alma al diablo, y el diablo le dio todos sus poderes para que ejecute su propósito en la tierra. Pero será por un poco tiempo, porque Dios pone límites. El diablo puede llegar hasta donde Dios le dé el permiso, y hasta aquí llega Satanás, más de aquí no pasas. Y esto es para todas las cosas en nuestra vida. La prueba tiene un inicio y tiene un final. El diablo puede hacer algo permitido por Dios, pero tiene hasta ahí nomás, hasta aquí llegas, más de aquí no pasas. Entonces dicen amén. Entonces encontramos aquí la descripción de este hombre que el apóstol Pablo menciona y habla, y que el Señor lo va a vencer. Diga conmigo, el Señor lo va a vencer, lo va a derrotar, y lo va a echar al lado de fuego y azufre, como dice Apocalipsis. Pero en el versículo 13 encontramos un paréntesis, hablando del anticristo, encontramos algo glorioso y maravilloso, que el apóstol Pablo habla a todos los escogidos de Dios, a todos aquellos que han sido escogidos, y a todos aquellos que han querido la verdad, aquellos que han recibido el Evangelio de verdad, aquellos que han
muerto a su vieja naturaleza y ahora vive para que Cristo reine en sus corazones. Y dice así, como leemos el primer versículo, el 13 del capítulo 2, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Decía que está lado, Dios te eligió y te escogió desde el principio. Desde que antes tú estés en el vientre de tu madre, ya Dios te eligió, ya Dios te pensó en la eternidad. Ya Dios sabía que tú ibas a pertenecer al Señor. Ya sabía el Señor que tú ibas a llegar en un momento determinado, en un año en la tierra, y que a una determinada edad el Señor iba a venir a tu encuentro y tú lo ibas a recibir. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Desde el principio, para salvación. Diga conmigo, para salvación. Dios nos llamó desde el principio y nos escogió para salvación. Vamos al libro de Lucas, porque tenemos que ir por la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. En el libro de Lucas, capítulo 3, verso 6, dice: y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Qué dice? Que toda carne verá ¿qué? La salvación de Dios. ¿Qué está diciendo esto? Que en aquellos tiempos iban a ver la salvación viviente. ¿Quién era la salvación? Cristo. Esta salvación está refiriéndose aquí este pasaje a Cristo, que lo verán. Nosotros no tuvimos la gracia de verlo, pero creemos en Él, que Él es Dios. Él es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. En Lucas 2:30 dice así: porque han visto mis ojos tu salvación. ¿De qué está hablando aquí? De Zacarías, cuando tuvo la dicha, la gracia de Dios de ver al niño Jesús y dijo: la salvación. Este es el Hijo que va a salvar. Este es Emmanuel, Dios con nosotros. Ellos tuvieron el privilegio de ver la salvación encarnada en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, ya el Señor nos escogió, pero muchos tuvieron la dicha, la gracia, la bendición de ver la bendición corporificada en un hombre. ¿Me va siguiendo? Y tú y yo somos partícipes ahora, aunque no lo vemos, pero lo tenemos, lo sentimos, lo experimentamos, lo vivimos, a esa salvación, a este Cristo Salvador. ¿Cuántos dicen amén a eso? En el libro de Juan 4:22 dice así: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, dijo el Señor Jesús. Claro que sabemos que Dios escogió y eligió un pueblo para que el pueblo representara a este Dios poderoso. Y la salvación procedió no porque el pueblo de Israel fuese mejor que los demás, no. Porque Dios le dice: ustedes son el más insignificante pueblo. Pero sabemos que Dios eligió a la nación de Israel como para decir, para representar a Dios. Para que sea la expresión de Dios en la tierra y sea un pueblo diferente. Entonces, y ahora vaya a Hechos 4:12, que dice así: y en ningún otro hay salvación. ¿De quién está hablando? De Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, como dice aquí el libro
escogió, que Dios nos eligió desde el principio por medio de la salvación, porque estaba en el deseo, en el designio, en el corazón de Dios de salvarnos. Qué maravilloso es eso. Qué glorioso es eso. Aún sabiendo que el hombre estaba en un estado de muerte, Dios quiso rescatarnos, restaurarnos, restituirnos, restablecernos, recobrarnos para Él. Y envió a su Hijo, la salvación corporificada a la tierra, para que en medio de esa cruz Él muriese y por medio de Él nosotros recibiésemos la redención y el perdón de los pecados y la vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y tenemos que dar gracias a esto. Pablo hace un paréntesis, luego de hablar del anticristo, menciona estos versículos hablando a todos aquellos escogidos, a todos aquellos que han creído a la verdad, a todos aquellos que han recibido la verdad, a todos aquellos que han aceptado el evangelio de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú y yo estamos incluidos en esto. Por eso Dios nos está hablando. Amén. Pero triste va a ser aquellos que lo rechazan. Triste va a ser aquellos que no quieren saber nada con Dios. Triste va a ser aquellos que aún un día por ahí le conocieron y, como dice, gustaron del don celestial, pero lo rechazaron, pero no hicieron conforme a las palabras que el Señor Jesús dejó en su palabra, en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a su nombre. Miren lo que dice el libro de Corintios. Vaya conmigo al libro de Corintios. Y a su nombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Libro de Corintios. Y a su nombre. Segunda, perdón. 6:2. Porque así dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de la salvación te socorrí. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cuánto dice amén a eso? Amén. En tiempo aceptable te he oído. ¿Cuál es el tiempo aceptable para que Dios oiga? ¿Cuál es el tiempo aceptable? El tiempo aceptable es el tiempo del arrepentimiento. ¿Cuándo Dios recibe? ¿Cuándo Dios nos perdona? Cuando nos arrepentimos. En el día aceptable te socorrí. ¿Por qué te socorrí? Porque me buscaste, porque viniste a mí, porque te humillaste, porque te arrepentiste. Entonces mi salvación vino. Entonces vine a tu socorro, a socorrerte y a rescatarte del proceso, a rescatarte de todos aquellos que te tenían bajo el yugo de la esclavitud. Eso le dice Dios a su pueblo. He aquí el tiempo aceptable. ¿Qué tiempo aceptable? El tiempo que nuestro Señor Jesús también llegaría. Ese tiempo era el día de la salvación. Era el día de que el Señor iba a salvarnos, iba a salvar al pueblo, a todos aquellos que le creen. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces dice en el libro aquí de Tesalonicenses, volvemos, entonces dice que nos haya escogido Dios desde el principio para salvación, mediante la santificación. Mire, la salvación, por consecuencia a la salvación, al perdón de nuestros pecados, al arrepentimiento, nos da la vida el Señor. Y mediante la vida del Espíritu, nosotros que nos santificamos.
Primero en la salvación y luego en la santificación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nadie puede morir a las obras de la carne si no tiene el Espíritu de Dios. Para eso lo tiene que recibir, para eso se tiene que arrepentir, para eso se tiene que humillar, para eso tiene que reconocer sus pecados, y cuando el Señor entra a esa vida, lo compró con su sangre, lo limpió, ahora tiene el Espíritu vivificante que va a hacer morir las obras de la carne. Amén. Y se va a comenzar a santificar para el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y a su nombre. Vaya conmigo al libro, ahora sí, al libro de Primera de Corintios. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quién hizo esto? Cristo. Gloria a Dios. ¿Qué nos hizo por medio de Jesús? Diga conmigo, sabiduría. Tenemos la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Dios. Él es nuestra sabiduría. La sabiduría no es un conocimiento, es la persona de Cristo, Él es mi sabiduría. Así que cuando usted no sepa algo, dile: Señor, tú eres mi sabiduría. Si te tengo a ti, Señor, tengo sabiduría, porque te tengo a ti, tú eres la sabiduría. Y luego dice justificación, Él nos ha justificado. Y luego dice que Él nos ha santificado. Y luego dice que nos ha redimido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién hizo esto? Diga conmigo: el Señor Jesús, y a su nombre. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tenemos? Ya conmigo, el fruto de la santificación, porque hemos sido libertados del pecado. Y como fin, la vida eterna. Pablo le dice: den gracias al Señor, porque ustedes fueron escogidos por Él. Porque ustedes han sido llamados, escogidos desde el principio, antes de la fundación del mundo. Y el Señor los salvó, y por medio de la salvación vino la santificación. En Tesalonicenses, en 1:4-3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y dice que os apartéis de fornicación. Que se aparten de todo lo que hace que el creyente, la persona, escuche, tanto la fornicación como natural en la carne, como la fornicación espiritual. Amén. ¿Cuál es el deseo de Dios? La voluntad, vuestra santificación. Tenemos que darle gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu Espíritu me lleva a santificarme. Gracias, Señor, en esta noche, porque por medio de esta salvación tengo tu vida, y por medio de tener tu vida, Señor, tú me estás santificando, tú me estás limpiando, tú me estás edificando, tú estás quitando la inmundicia, tú estás quitando la suciedad, tú estás quitando todo lo que no te agrada de mí. En Tesalonicenses 4:7 dice: primera, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Decía que Dios no te llamó a inmundicia, te llamó a que te santifiques. Gloria a Dios. Dios no te llamó para que vivas sucio, para que estés inmundo, para que estés contaminado. Dios te llama a santificarte. Dios te llama porque Él te aparta para santificarte. Tiene su espíritu, tiene su vida. Él te llama para eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Romanos 6:19 dice: hablo como humano, no por vuestra
vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentáis vuestros miembros para servir a justicia. Para servir a la justicia. Antes nuestros miembros estaban contaminados, antes nuestro cuerpo estaba sucio y andábamos pecando y haciendo lo que queríamos bajo la esclavitud del pecado. Pero ahora que hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir, que Dios nos limpió, nuestro cuerpo tiene que estar santificado en nuestra vida y presentar nuestros miembros, presentar todo nuestro cuerpo para la obra y el servicio a la justicia de Dios. Es para que usted entienda, antes robabas, tus manos se manchaban con el pecado del robo, hacías cosas ilícitas. Ahora tus manos tienen que estar limpias para trabajar honestamente y ganar el pan con el sudor de tu frente. Para que usted entienda, un simple ejemplo. Ahora usted está limpio, ahora usted ha sido limpiado por el Señor, se ha santificado y ahora usted no va a hacer más lo que hacía. Antes era una persona chismosa, floja de lengua, murmuradora, que hablaba mal de los demás. Bueno, ahora no. Ahora nosotros hemos sido santificados y ahora nuestras palabras tienen que ser palabras que edifiquen, que bendigan, palabras que expresen a Cristo por nuestros labios y que sean de mutua edificación al cuerpo. Antes nuestros pensamientos andaban ahí volando como pajaritos y pensando cualquier tontería, cualquier cosa pecaminosa. Ahora nuestra mente tiene que ser santificada y limpiada por Dios y que en nuestros pensamientos abunde la presencia de Dios. Ahora que nuestros pensamientos tengan a Cristo como nuestra mente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué es lo que Dios quería entonces? Que debemos de darle gracias a Dios. Mediante la salvación, mediante la santificación y a su nombre. Y en primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Elegidos según la presencia de Dios. Qué privilegio haber sido llamados por Dios. Qué maravilloso haber sido tomados de la oscuridad del reino de las tinieblas y ser traídos por Él. Él nos trajo a su reino de luz y nos limpió y nos perdonó, y ahora Él nos está santificando y ahora Él nos está purificando. Pablo dice, demos gracias, y luego termina diciendo en el versículo, vamos a leerlo, dice, escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Acá menciona salvación, santificación y fe. Tres cosas importantes en la vida de un cristiano. Primero, la salvación, que nos conlleva a arrepentirnos y aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Luego de la salvación, la redención, la limpieza, la santificación. Y por tercero que menciona aquí, la fe, pero en la verdad. La fe, no la fe de que escuche, la fe de creer en Jesús. La fe de vivir en la verdad en Cristo. Por eso dijo Pablo que ahora lo que él vive, lo vive en la fe del Hijo de Dios. No en la fe, en una fe natural. En la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vaya conmigo al libro de Hechos, por ejemplo.
Y a su nombre. El Señor está aquí. Le damos gloria al Señor porque Él es bueno, maravilloso, digno de recibir gloria. Hechos capítulo 14, verso 22. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permanezcan en la fe. ¿Qué hacían los discípulos? Confirmaban y animaban a que permaneciesen ¿en qué? En la fe. Que permanezcan en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Y diciéndole, escuche, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero es necesario que ustedes permanezcan en la fe de Cristo Jesús. Es necesario que ustedes permanezcan en las palabras de Cristo Jesús, en las palabras que nosotros le habremos enseñado. ¿Cuánto dice amén a eso? En el mismo Hechos 16, 5 dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Que eran confirmadas en la fe. La gente iba creyendo, la gente iba aceptando, la gente se iba manteniendo en la fe, se iba estableciendo, iba creyendo en Jesús, se iba santificando, y eso traía una multiplicación cada día más al número de creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero porque vivían en la fe del Hijo de Dios. Tenían lucha, tenían pruebas, pero se mantenían en la fe. Amén. Las luchas, las pruebas, las persecuciones no lo hacían retroceder, lo afirmaban más en la fe del Señor. Amén. ¿Por qué crecía la iglesia primitiva? Porque realmente recibían al Señor y se convertían. Y aunque eran perseguidos por los emperadores, no les importaba morir. Ellos permanecían en la fe. Su fe era inquebrantable. Por eso el número de los creyentes se multiplicaba. Amén. Pero eran creyentes verdaderos, creyentes genuinos, creyentes que daban la vida por Cristo. Amén. Que si tenían que morir, morían. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a su nombre. Primera de Corintios 16, vaya conmigo ahí. ...16, 13. Verán, están firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Velad y estar firme en la fe. ¿Estás firme en la fe? ¿Te has examinado si estás firme en la fe en el Señor? ¿Has ido dentro de ti para ver si estás firme cuando venga la lucha? Ahí vamos a ver si estás firme en la fe en el Señor. Cuando venga la presión, cuando venga el fuego, cuando venga todo lo que venga, ahí vamos a ver. ¿Cuánto dice amén a eso? Amén. Vaya conmigo, ahí a segunda de Corintios ahora. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, o a menos que estéis reprobados. ¿Cuánto dice amén? Examinaos, probaos a vosotros mismos si están en la fe. ¿Cómo sabemos si estamos en la fe, vivimos la fe del Señor? Gloria a Dios. Si vivimos en la fe en el Hijo de Dios, vamos a soportar toda clase de adversidad de lucha, Amén. a resistir, no porque seamos fuertes, porque Dios está con nosotros. Amén. No porque seamos nosotros que nos superemos, no, porque Dios está en mi vida, porque Dios está conmigo, porque Dios me fortalece. Amén. Y yo estoy en la fe en Él, y Él no me va a soltar. Él me dijo que estará en el fuego, Él me dijo que estará en las aguas, Él me prometió y Él va a estar, pero yo estoy anclado a la fe, yo no me muevo de esta fe que es en el Hijo de Dios. Yo creo que lo que Él dijo, sus promesas son el sí y el amén. Amén.
dicen amén a eso? Entonces Pablo nos muestra algo tan glorioso y tan tremendo mediante el Espíritu y la fe en la verdad. Escuche, verso 14, vaya de vuelta a Tesalonicenses 2:14, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para alcanzar esa gloria, para tener esa gloria, para disfrutar de esa gloria del Señor Jesús. No solamente estaba hablando en tiempo futuro, en tiempo cuando estemos con el Señor, sino ahora para alcanzar, para disfrutar, para vivir en esa gloria en el Señor Jesús. ¿O usted no disfruta cada momento cuando su gloria se manifiesta? Eso es disfrutar, alcanzar esa gloria, experimentar la gloria. Aquí claramente también está hablando acerca de disfrutar esa gloria cuando ellos sean transformados y tengan cuerpos glorificados, van a disfrutar de esa gloria con el Señor. Pero ahora, como dijimos en la primera palabra del principio, ahora tenemos que disfrutar de la gloria del Señor. ¿Qué es la gloria del Señor? Es Cristo viniendo hacia la vida del hombre, es Cristo manifestándose en la vida del hombre, es Cristo revelándose con su gloria en la vida del hombre. Apláudale, querido, apláudale. Pero esta gloria se manifiesta porque Pablo dice, porque ustedes recibieron nuestro Evangelio. ¿Por qué Pablo dice nuestro Evangelio? Pablo dice nuestro Evangelio porque circulaban muchos falsos que llevaban diferentes clases de doctrinas. Para disfrutar la gloria de Jesucristo necesitamos recibir el verdadero Evangelio. Hay un verdadero y hay un falso, y hay un pseudo Evangelio hoy en día. El verdadero te lleva a disfrutar y a experimentar a Cristo. El verdadero te lleva a transformarte, te lleva a arrepentirte, te lleva a vivir para Dios, te lleva a dejar la mundanalidad, te lleva a soltar todo lo que el mundo te quiera atrapar, influenciarte. Pero el falso evangelio o el pseudo evangelio te soba la espalda para que sigas haciendo, igual Dios te perdona, igual Dios te ama. Pero no pueden disfrutar de esa gloria poderosa, maravillosa, de esas manifestaciones gloriosas, porque ese evangelio viene con mezcla, ese evangelio viene con levadura, ese evangelio viene con un poco de Dios y con un poco del mundo, con cosas que el mundo hacia afuera la están introduciendo dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Entonces Pablo dice, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio. Nuestro nos llamó, a ustedes los llamó, porque nosotros fuimos escogidos y comenzamos a hablarle de este glorioso y poderoso evangelio que nos lleva a que la gloria de nuestro Señor Jesucristo se nos revele y manifieste. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? ¿Cuánto le dan gracias y le dicen, Señor, gracias porque tú te estás revelando con este glorioso evangelio? Gracias porque tú, Señor, te glorificas y tu gloria viene a mí, tu gloria viene hacia nosotros y viene, y esa gloria es tu persona, es tu presencia manifestándose, y a la medida que más se manifiesta, más nos limpia, más nos purifica, más nos exponemos a la luz de esa gloria. Y a su nombre. Para alcanzar esta gloria. ¿Cuánto quieren seguir alcanzando? ¿Cuánto quieren seguir recibiendo? ¿Cuánto quieren ir, como dice ese coro, vamos escalando peldaños? Vamos escalando cada peldaño, vamos alcanzando, vamos disfrutando de esa gloria. Cuando dicen amén. Esto Pablo estaba hablando a todos aquellos que han recibido este evangelio de verdad, que han recibido esa salvación, esa santificación mediante la verdadera fe en Cristo Jesús. Y luego dice en el versículo 15, mire, así que hermanos, estad
firmes. ¿Qué le dice a los hermanos que estén? Dile al que está a tu lado, estate firme, hermano. Que nada te haga dudar. Que nada te haga menguar, decirle, mantente firme, mantente en pie, mantente fuerte en el Señor. Y si estás débil, decir, débil soy, pero fuerte en el Señor Jesús. Diga al débil, fuerte soy en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? ¿Qué les dice a la iglesia? Hermanos, estén firmes. Y les dice que retengan la doctrina que habéis aprendido. Retengan las palabras, retengan la enseñanza. La doctrina es enseñanza. Retengan las palabras que ustedes recibieron de parte de nosotros, que fue por medio de Cristo. Reténganla en su corazón, atesórenla en su corazón, que esa palabra more en su corazón, que esa palabra quede en su mente, que esa palabra se haga vida en ustedes. Pero manténganse firmes. ¿Por qué le dice que se mantengan firmes? Porque Pablo sabía, tanto Pablo con sus otros servidores del Señor, sabían que había personas y falsos maestros que estaban queriendo cambiar la doctrina que ellos estaban dando de parte del Señor. Entonces les habla a las iglesias que se mantengan firmes, que retengan la doctrina, sea por carta o sea hablada, o sea en enseñanza, cuando iban a las congregaciones a enseñar o a hablar. Que se mantengan, que no fluctúen, que no haga, que haya puertas abiertas en sus corazones y escuchen palabras que los comiencen a desanimar, a desacreditar. El diablo siempre quiere desacreditar la palabra de Dios. El diablo siempre quiere desacreditar para que el creyente no crea. ¿Cuántas veces has escuchado a personas que han dicho, y estoy en la iglesia y las cosas me van de mal para el peor, ¿para qué voy a la iglesia? O personas que han dicho, ¿para qué voy a la iglesia si las cosas no me están yendo bien? ¿Quién cree que pone esa palabra en la boca de esa persona? El diablo, porque el diablo quiere siempre desacreditar, quiere hacer quedar a Dios como el malo. Y Dios es bueno. Pero la gente no puede discernir, la gente no puede discernir qué hay detrás de cada situación, no puede experimentar o ver qué hay detrás de cada suceso de su vida, que hay algo que Dios está haciendo, hay algo que Dios está haciendo en la vida. Entonces le dice que retengan las palabras, que hayan aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Reténganla. Por eso dice luego Pablo en otra carta, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que esa palabra que estaba retenida more y abunde. ¿Cuánto dice amén? ¿Será que las palabras del Señor están abundando, están morando? ¿Será que las palabras de Dios están causando efecto? ¿Será que las palabras de Dios nos están llevando al cambio? Levanta tu mano. ¿Será que las palabras de Dios están haciendo algo en tu vida, en tu espíritu? ¿Será que cada palabra que estamos recibiendo nos están llevando a la búsqueda, a la comunión? ¿Nos están llevando a la humillación? ¿Será que cada palabra que estamos recibiendo, que son palabras de vida, nos están liberando, nos están ministrando, nos están sanando? ¿O será que las palabras entran por uno y salen por el otro y nada pasa? Pero que en esta noche podamos retener la palabra, que en esta noche podamos nosotros, esa palabra quede en lo profundo, alojada de nuestro corazón, y comience a brotar la semilla y a dar fruto. Cada palabra que estamos recibiendo de parte del Espíritu Santo. Que traiga ese cambio, que traiga esa directriz, que traiga esa dirección hacia Cristo. Entonces dice, gloria a Dios. Pablo dijo, retengan, estén firmes. Van a venir a hablarles, Pablo parafraseando esto, van a venir personas a confundirlo, van a querer venir a engañarlo.
el versículo, vaya conmigo ahí, en el verso 12, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. ¿Qué le dijo? No dejen que nadie los engañe, no dejen que nadie los perturbe, no dejen moverse fácilmente de la manera que ustedes han recibido la palabra de Dios. Ni por espíritu, ni por carta. ¿Qué dijo Pablo en otra carta? ¿Qué dijo a Timoteo? Probad los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Pablo le está diciendo que nadie nos mueva de su forma de pensar, de lo que ustedes están recibiendo, que no haya ninguna palabra que los lleve, que los aleje de la verdad de Cristo, de los mandamientos, que los aleje de vivir una vida santificada y apartada para Dios. El pseudo evangelio te quiere llevar a vivir un evangelio liviano, relajado. Pero un evangelio verdadero te lleva a vivir una vida apartada, consagrada, buscando a Dios siempre. No relajada, no descuidada, sino cuidando la presencia, cuidando y amando al Señor. El evangelio, pseudo evangelio, no pasa nada, Dios te ama, Dios te perdona, haz lo que quieras. Vení, subí, tocá, serví a Dios como estés. Dios, cuando estés, mientras estés sirviendo, Dios te va limpiando, y eso no es así. Entonces Pablo dijo que nadie los mueva de la forma que ustedes han recibido y están pensando en Cristo. Esta es la palabra, este es el evangelio, esta es la verdad en Cristo, esta es la fe en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Verso 16. Y el mismo Jesucristo, escuche, mire, no dice Pablo, el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Amén. Ese mismo Dios que consuela, que da esperanza por la gracia, que nos ama, es el que sostiene a Pablo, es el que sostiene a la iglesia, el que sostiene el mismo Jesucristo, el que nos va a mantener, a sostener, el que nos va a guardar, el que nos va a proteger. Él está diciendo Pablo, Él. ¿Cuántos dicen amén? Él te ama, Él te consuela, Él te fortalece, en Él hay esperanza. Amén. Dice, verso 17, conforte vuestros corazones. Él va a confortar tu corazón en esta noche. Si tú recibes su palabra verdadera, Él conforta tu corazón. Si tú recibes la palabra y nadie te hace desviarte de la palabra, nadie te saca del enfoque de lo que estás recibiendo, de lo que tú estás mamando como biberón de leche no adulterada, comiendo como alimento sólido, nadie te va a hacer dudar, nadie te va a hacer mover, sino que estás recibiendo la palabra, y esa palabra está morando, y esa palabra está dando fruto, y esa palabra está transformando, y esa palabra está haciendo algo en tu vida. Y esta palabra conforta el corazón. ¿Qué hace esta palabra? Conforta, renueva. Esta palabra nos aviva. El Señor, ¿quién hace esto? El Señor, la palabra de Él, la verdadera palabra llena tu corazón. La verdadera palabra te da ese alimento, sales nutrido, sales con fortaleza, sales reavivado, sales avivado por el fuego de la palabra del Espíritu de Dios. ¿O acaso no le pasó a los discípulos que dijeron cuando ellos estaban velados y Jesús hablaba con ellos, nos dijo,
Cuando nos abría las escrituras no ardía nuestro corazón. Cuando Él nos hablaba de la palabra, nuestro corazón nos encendía fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la palabra de Dios verdadera viene, el fuego arde en los corazones, el fuego arde en nuestro espíritu, el fuego arde porque esa palabra está provocando algo en nuestro interior. Nos está llevando a Cristo, nos está llevando al arrepentimiento, nos está llevando a encontrarnos con Él. Aleluya. Él está confortando nuestros corazones. Y nos confirme en toda buena palabra y obra. Y Él confirme en toda buena palabra y en obras. Él va a confirmar, Él va a mostrar, Él va a revelar las obras. La palabra, la transformación va a manifestar la obra edificada, cómo estamos edificando, con qué materiales estamos edificando. Pero Él lo va a confirmar en nuestros corazones en esta noche. Si tú estás recibiendo la palabra, por eso debemos de dar gracias a Dios porque Él nos eligió, porque Él nos escogió, porque Él nos amó antes que nosotros le amásemos a Él, porque Él nos dio su salvación desde un principio. Él ya empezó desde el principio a salvarnos. Sabía que el hombre iba a pecar, iba a fallar, porque estaba en el huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahí pasó lo que pasó, pero Dios dijo, aunque el hombre pecó, yo voy a ir en rescate del hombre, yo voy a ir en busca del hombre, yo lo voy a salvar. Yo quiero volver a tener relación con Él nuevamente. Yo quiero que mi hijo vuelva a tener esa comunión conmigo. Por eso envió a Jesús. Por eso Jesús hablaba. Y mientras Jesús hablaba, las palabras de Jesús traían cambio a todos los oyentes. Mientras Jesús hablaba, confrontaba. Mientras Jesús hablaba, las palabras provocaban vida. Mientras Jesús hablaba, la gente quedaba anonadada de las palabras de Jesús. Quedaba perpleja de las palabras de Jesús. Algo estaba cambiando en el corazón de esa palabra. Que en esta noche la palabra de Dios more y abunde.